Michael Devereaux, un sacerdote joven de la parroquia local de 32 años de edad, estaba supervisando la demolición del antiguo y abandonado orfanato San Judas en la zona rural de Luisiana aquella calurosa mañana de julio de 2025. El sol se filtraba por las ventanas polvorientas, iluminando décadas de abandono en los pasillos donde alguna vez resonaron risas infantiles. La diócesis había decidido finalmente derribar la estructura deteriorada para construir un centro comunitario moderno en su lugar. Fue entonces cuando los trabajadores comenzaron a retirar el pesado altar de mármol de la antigua capilla, y uno de ellos notó algo inusual. Al principio parecía simplemente un hueco en el suelo, quizás un defecto estructural o un espacio para cableado antiguo. Pero cuando Michael se acercó para examinar el descubrimiento, se dio cuenta de que era un compartimento oculto deliberadamente construido, y dentro descansaba una caja metálica cerrada con un candado oxidado. La caja estaba envuelta en un paño decolorado que alguna vez fue blanco, con las iniciales AM bordadas en un rincón. Lo que Michael había encontrado había estado allí durante 60 años. El metal de la caja mostraba signos de corrosión, pero había protegido su contenido de la humedad y el paso del tiempo. Y lo más inquietante, en el interior de la caja descansaba un diario personal con una escritura pulcra y metódica que pertenecía a una tal Germana Agnes Marie, una de las 3 monjas que desaparecieron misteriosamente del orfanato en 1965. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 60 años que había atormentado a la pequeña comunidad de St. Ambrose, y sin saberlo Michael tenía una conexión directa con su propia historia familiar. El orfanato San Judas fue fundado en 1923 por la Orden de las Hermanas de la Misericordia en respuesta a la creciente necesidad de atender a los niños huérfanos tras la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española. El edificio de Miemot-Pension d'Ente, ladrillo rojo de 3 pisos, se alzaba majestuoso entre robles centenarios a las afueras del pequeño pueblo de St. Ambrose, Luisiana. Sus amplios terrenos incluían un huerto, un pequeño estanque y un área de juegos donde los niños podían disfrutar del aire fresco lejos del bullicio del pueblo. En la primavera de 1965, el orfanato albergaba a 47 niños de diversas edades bajo el cuidado de 5 monjas y un director, el padre Thomas Blackwood, un hombre de 55 años conocido por su estricta disciplina y su aparente devoción a la educación de los huérfanos. El padre Blackwood había dirigido el orfanato durante 15 años, ganándose la reputación de ser un administrador eficiente que mantenía la institución funcionando sin problemas, incluso con recursos limitados. Los domingos, los residentes del pueblo se reunían para la misa en la capilla del orfanato, admirando los vitrales que representaban escenas de santos protegiendo a los niños. Entre las monjas, 3 se destacaban por su dedicación especial a los niños. La hermana Agnes Marie, de 34 años, era la maestra principal, conocida por su amor por la literatura y su habilidad para transportar a los niños a mundos imaginarios a través de los libros. Soñaba con escribir cuentos infantiles algún día cuando se retirara del servicio activo. La hermana Catherine, de 42 años, era la enfermera del orfanato, cuyas manos suaves curaban tanto heridas físicas como emocionales con igual destreza. Su más grande deseo era establecer una clínica gratuita para los menos afortunados. La hermana Elizabeth, la más joven con 28 años, se encargaba del huerto y enseñaba a los niños a cultivar sus propios alimentos, imaginando un futuro en el que cada niño bajo su cuidado aprendiera a ser autosuficiente y consciente de la naturaleza. La rutina diaria en el orfanato seguía un ritmo predecible. Los niños se levantaban al amanecer para asistir a la misa matutina, seguida del desayuno y las clases. Las tardes estaban dedicadas a las tareas y actividades recreativas, mientras que las noches eran para oraciones y estudio antes de acostarse. Esta rutina raramente se alteraba, excepto por las visitas ocasionales de posibles padres adoptivos, eventos que siempre generaban una mezcla de esperanza y ansiedad entre los pequeños residentes. El pueblo comenzó a notar cambios sutiles en la primavera de 1965. El padre Blackwood realizaba más viajes a Nueva Orleans, a menudo regresando con parejas adineradas que se reunían brevemente con niños específicos. Las adopciones empezaron a ocurrir con mayor frecuencia, pero siempre involucraban a los niños más pequeños y saludables, y los procedimientos parecían completarse con una rapidez inusual. Las 3 monjas comenzaron a hacer preguntas discretas, especialmente cuando notaron que no quedaban registros de dónde habían ido algunos de los niños. La noche del 14 de junio de 1965, después de que los niños se hubieran acostado, las hermanas Agnes, Catherine y Elizabeth se reunieron en la biblioteca del orfanato. La hermana Agnes había estado documentando sus sospechas en su diario personal,
durante semanas, notando discrepancias en los registros y conversaciones extrañas que había oído entre el padre Blackwood y sus visitantes. Esa noche decidieron que debían llevar sus preocupaciones y evidencia a las autoridades eclesiásticas en Nueva Orleans. Planearon partir en el primer autobús de la mañana siguiente, llevando consigo documentos que habían recopilado en secreto. A la mañana siguiente, las 3 monjas no se presentaron para la misa matutina. Sus habitaciones estaban vacías, las camas hechas meticulosamente como siempre. El padre Blackwood informó a los niños y al resto del personal que las hermanas habían sido llamadas repentinamente para servir en una misión en América del Sur, una explicación que fue aceptada sin cuestionamientos por la mayoría. En los días siguientes, 3 nuevas monjas llegaron para reemplazarlas y la vida en el orfanato continuó como si las hermanas Agnes, Catherine y Elizabeth nunca hubieran existido. Los años pasaron y el pequeño pueblo de St. Ambrose cambió gradualmente. Los robles crecieron más altos y frondosos, oscureciendo partes del camino que conducía al orfanato. Las tiendas del centro del pueblo cerraron y abrieron bajo nuevos dueños. Los rostros en la misa dominical se hicieron más viejos y fueron reemplazados por rostros más jóvenes. El recuerdo de las 3 monjas que partieron repentinamente se desvaneció lentamente, convertido en nada más que un susurro ocasional entre los ancianos del pueblo. El padre Blackwood continuó dirigiendo el orfanato San Judas durante 10 años más, retirándose en 1975 con honores y mudándose a una casa elegante en las afueras de Nueva Orleans. Nadie cuestionó cómo un humilde sacerdote podía permitirse tal comodidad. La institución pasó por varios directores en las décadas siguientes, cada uno menos interesado que el anterior en mantener los registros históricos o investigar las operaciones pasadas. En el refectorio del orfanato, 3 sillas en la mesa de las hermanas permanecieron simbólicamente vacías durante un año después de su partida, pero eventualmente fueron ocupadas por nuevas monjas que nunca habían conocido a Agnes, Catherine o Elizabeth. Los niños que habían sido educados por ellas crecieron y dejaron el orfanato, llevándose consigo recuerdos cada vez más borrosos de las hermanas que les habían mostrado bondad en un mundo que parecía haberlos olvidado. Durante este tiempo, un hombre llamado Robert Sinclair ascendió en las filas de la Sociedad de Nueva Orleans. Comenzó como un simple asistente legal del padre Blackwood, ayudando con el papeleo de las adopciones, pero pronto se convirtió en un abogado respetado especializado en derecho familiar y adopciones. Su bufete de abogados manejaba exclusivamente clientes adinerados, y su reputación por completar adopciones complicadas con eficiencia y discreción le ganó la confianza de la élite sureña. En su oficina elegantemente decorada en el distrito Jardín de Nueva Orleans, Sinclair mantenía una caja fuerte oculta detrás de un retrato de su mentor, el padre Blackwood. Dentro de esta caja fuerte guardaba los verdaderos registros de cada niño que había pasado por su operación, documentos que vinculaban a familias prominentes con adopciones que nunca habrían sido aprobadas por canales legales. Algunos de estos niños habían sido declarados legalmente como huérfanos cuando en realidad tenían padres vivos pero empobrecidos que habían sido engañados o coaccionados para entregarlos. Otros habían sido transferidos entre orfanatos sin el conocimiento adecuado de las autoridades. El padre Blackwood y Sinclair habían establecido una red de intermediarios en hospitales, servicios sociales y tribunales de familia. Por el precio adecuado, parejas adineradas podían obtener un niño con las características exactas que deseaban, completo con documentos de adopción que parecían perfectamente legales. Los pagos se canalizaban a través de donaciones a organizaciones benéficas asociadas con la iglesia, una parte de los cuales eventualmente llegaba a los bolsillos de Blackwood y sus cómplices. Las pocas personas que sospecharon algo impropio fueron silenciadas rápidamente, ya sea con sobornos o amenazas veladas. Una joven trabajadora social que comenzó a hacer preguntas sobre los registros de adopción inconsistentes repentinamente perdió su trabajo y se encontró incapaz de encontrar empleo en cualquier lugar del estado. Un periodista que había estado investigando rumores sobre adopciones irregulares sufrió un misterioso accidente automovilístico que lo dejó demasiado traumatizado para continuar su investigación. Entre las familias que adoptaron a través de este sistema estaban los Devereaux, una pareja adinerada de mediana edad que había esperado años para tener un hijo. En 1971 adoptaron a una niña de 5 años llamada Mary, quien había llegado al orfanato apenas unos meses antes. Mary Devereaux creció en un hogar privilegiado, recibió la mejor educación y eventualmente se casó con un médico respetado. En 1993 dio a luz a un hijo, Michael, quien desde joven mostró una inclinación hacia la espiritualidad y eventualmente siguió el llamado al sacerdocio, sin saber que su conexión con la Iglesia Católica tenía raíces mucho más profundas y oscuras de lo que podía imaginar.
Con cada año que pasaba, las posibilidades de que alguien descubriera la verdad sobre las monjas desaparecidas y la red de adopciones ilegales se desvanecían. Los registros físicos se deterioraban en sótanos olvidados, las memorias se volvían menos confiables y aquellos directamente involucrados envejecían, llevándose sus secretos a la tumba uno por uno. El padre Blackwood falleció en 1997, dejando toda su considerable fortuna a su ahijado y protegido, Robert Sinclair. A medida que el nuevo milenio comenzaba, el orfanato San Judas enfrentaba dificultades financieras y una disminución en la población de niños necesitados. Los métodos modernos de cuidado infantil favorecían los hogares de acogida sobre las instituciones, y en 2010 el orfanato cerró sus puertas después de casi 90 años de operación. El edificio permaneció vacío, su mantenimiento mínimo financiado por un fideicomiso establecido por donantes anónimos que insistieron en que la propiedad no debía ser vendida durante al menos 15 años. Durante todo este tiempo, debajo del pesado altar de mármol en la capilla abandonada, el diario de la hermana Agnes esperaba, guardando secretos que pronto serían revelados al mundo. Y en una lujosa residencia de ancianos en las afueras de Nueva Orleans, Robert Sinclair, ahora un anciano de 82 años, comenzaba a sentir el peso de sus secretos presionando sobre su conciencia envejecida. Robert Sinclair se sentaba en su silla de ruedas junto a la ventana de su suite privada en Magnolia Gardens, la residencia de ancianos más exclusiva de Luisiana. Sus manos, una vez firmes al redactar documentos legales que cambiaron tantas vidas, ahora temblaban ligeramente, mientras sostenía una fotografía enmarcada del padre Blackwood. Durante décadas había protegido celosamente los secretos que habían construido su fortuna y reputación. Cada mañana despertaba con las mismas imágenes grabadas en su mente, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del orfanato aquella noche de junio, la mirada suplicante en los ojos de la hermana Catherine cuando descubrió que él y el padre Blackwood habían estado falsificando documentos de adopción. Los médicos le habían dado a Sinclair menos de 6 meses de vida. El cáncer que había comenzado en sus pulmones ahora se había extendido a su hígado y huesos, causándole un dolor constante que ni siquiera la morfina podía aliviar completamente. En sus noches de insomnio, a menudo creía escuchar los susurros de las 3 monjas, preguntándole por qué había guardado silencio durante tanto tiempo, por qué había permitido que sus vidas fueran borradas sin dejar rastro. La culpa se había convertido en su compañera constante, un peso invisible pero abrumador sobre sus hombros encorvados. Había amasado riqueza y poder, pero nunca había encontrado paz. Sus propios hijos rara vez lo visitaban, más interesados en su herencia que en el hombre que pronto los dejaría. No tenía nietos, nadie que llevara su apellido después de su partida, nadie que recordara al hombre más allá de sus logros profesionales. A principios de junio de 2025, Sinclair solicitó la presencia de un sacerdote para confesión. La administración de Magnolia Gardens contactó a la parroquia más cercana y el joven padre Michael Devereaux fue asignado para atender al anciano moribundo. Durante su primera visita, Sinclair observó al joven sacerdote con intensidad, notando algo familiar en sus rasgos que no podía ubicar exactamente. Cuando Michael mencionó casualmente que había sido adoptado, Sinclair sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En sus siguientes visitas, Sinclair comenzó a hacer preguntas sutiles sobre los antecedentes de Michael, descubriendo que su madre adoptiva, Mary Devereaux, había sido adoptada del orfanato San Judas en 1971. Con cada revelación, la certeza crecía en la mente de Sinclair, junto con un nuevo tipo de terror. Este joven sacerdote que lo escuchaba pacientemente, que le ofrecía consuelo en sus últimos días, estaba inextricablemente conectado con los crímenes que había ayudado a cometer. Durante semanas, Sinclair luchó internamente. Revelar la verdad significaría destruir su legado, manchar su nombre para siempre en los círculos que tanto había valorado. Pero el silencio continuo significaría morir con el peso de sus pecados sin confesar, enfrentar el juicio divino sin haber hecho ningún intento de enmienda. Cada noche rezaba por orientación, algo que no había hecho sinceramente en décadas. El 5 de julio de 2025, justo un día después de que Michael descubriera el diario oculto, Sinclair tomó su decisión. Con manos temblorosas escribió una carta detallada confesando su participación en la red de adopciones ilegales y revelando lo que sabía sobre el destino de las 3 monjas desaparecidas. Adjuntó una llave antigua que había guardado durante 60 años, la llave del sótano, donde el padre Blackwood había encerrado a las hermanas aquella fatídica noche. La mañana siguiente, cuando Michael llegó para su visita regular, encontró a Sinclair más pálido de lo habitual pero con una extraña calma en su rostro.
El anciano le entregó un sobre sellado y le pidió que lo abriera solo después de salir de Magnolia Gardens. Le dijo a Michael que había algo importante esperándolo en el antiguo orfanato, algo que necesitaba encontrar antes de que el edificio fuera demolido por completo. Sinclair sabía que sus días estaban contados. Había orquestado esta confesión final cuidadosamente, asegurándose de que la verdad saliera a la luz exactamente cuando el diario de la hermana Agnes fuera descubierto. Era su última manipulación, su intento final de controlar una narrativa que pronto escaparía de sus manos por completo. Pero también era su única oportunidad de redención, su esperanza de que quizás, al revelar la verdad, podría encontrar algo de paz antes de enfrentar lo que sea que le esperara al otro lado. Mientras Michael se alejaba con el sobre en su bolsillo, Sinclair cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo pero sintiendo un extraño alivio. Por primera vez en décadas no escuchó los susurros acusadores de las monjas desaparecidas. En su lugar, un silencio casi misericordioso lo envolvió mientras esperaba que sus secretos finalmente salieran a la luz. Michael Devereaux se sentó solo en su pequeña oficina parroquial, el diario de la hermana Agnes abierto frente a él y la carta de Robert Sinclair desplegada a su lado. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del ventilador de techo y el ocasional crujido de las páginas amarillentas mientras las pasaba con dedos cuidadosos. Fuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando suavemente contra las ventanas en un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. El diario comenzaba como un registro simple de la vida diaria en el orfanato, documentando las lecciones que la hermana Agnes impartía, los progresos de los niños y sus propias reflexiones espirituales. Las primeras entradas mostraban a una mujer dedicada a su vocación, encontrando alegría en los pequeños momentos de conexión con los niños bajo su cuidado. Sin embargo, a principios de 1965, el tono de las entradas comenzó a cambiar. La hermana Agnes escribió sobre su creciente preocupación por el comportamiento del padre Blackwood y sus frecuentes visitas a Nueva Orleans, siempre regresando con parejas adineradas interesadas en adoptar. Notó cómo los registros de algunos niños parecían haber sido alterados, fechas de nacimiento cambiadas, historias médicas modificadas. En una entrada particularmente perturbadora, describió cómo había encontrado accidentalmente dos conjuntos diferentes de documentos de adopción para la misma niña, cada uno con información contradictoria. Las páginas del diario susurraban secretos largamente guardados mientras Michael continuaba leyendo. El sonido del papel rozando contra papel creaba una banda sonora inquietante para la terrible historia que se desarrollaba. La hermana Agnes había documentado meticulosamente nombres, fechas y conversaciones parciales que había escuchado, construyendo gradualmente el caso contra el padre Blackwood y su joven asistente, Robert Sinclair. En mayo de 1965, las sospechas se intensificaron cuando la hermana Catherine, que trabajaba en la enfermería, descubrió que los registros médicos de varios niños habían sido falsificados para ocultar condiciones que podrían haber dificultado su adopción. La hermana Elizabeth, mientras tanto, había notado discrepancias en el número de niños presentes durante las comidas y los que aparecían en los registros oficiales. Las tres monjas comenzaron a investigar discretamente, compartiendo sus hallazgos solo entre ellas. La entrada del 13 de junio de 1965 revelaba que las hermanas habían descubierto documentos que probaban que el padre Blackwood estaba vendiendo niños a familias adineradas, a menudo separando a hermanos y cambiando las identidades de los niños para satisfacer las preferencias de los compradores. Algunos de los niños ni siquiera eran verdaderos huérfanos, sino que habían sido separados de familias pobres bajo falsos pretextos. Los padres biológicos recibían pequeñas sumas de dinero y eran engañados para firmar documentos que no entendían completamente, renunciando permanentemente a sus derechos parentales. La última entrada, fechada el 14 de junio de 1965, estaba escrita con una caligrafía más apresurada que las anteriores. La hermana Agnes describía cómo ella y las otras dos monjas habían decidido llevar su evidencia a las autoridades eclesiásticas superiores en Nueva Orleans al día siguiente. Habían recopilado copias de documentos, hecho notas detalladas, y planeaban tomar el primer autobús de la mañana. Terminaba con una simple oración expresando su esperanza de que la justicia prevaleciera y los niños fueran protegidos. Pero no había más entradas después de esa. El resto de las páginas estaban en blanco, un testimonio silencioso de planes interrumpidos y vidas cortadas abruptamente. La carta de Sinclair proporcionaba las piezas faltantes de la historia, con una prosa temblorosa que reflejaba tanto su
deterioro físico como su tormento emocional, confesaba que él y el padre Blackwood habían descubierto los planes de las monjas esa misma noche. Confrontaron a las hermanas en la biblioteca, donde Blackwood les ofreció inicialmente dinero para su silencio. Cuando se negaron indignadas, la situación escaló rápidamente. El padre Blackwood, temiendo la ruina de su lucrativa operación y la destrucción de su reputación, ordenó a Sinclair que las llevara al antiguo sótano que alguna vez había servido como bodega de raíces. Las encerró allí, prometiendo que las liberaría después de unos días, una vez que hubiera tenido tiempo de destruir la evidencia incriminatoria y preparar una explicación para su ausencia. Pero los planes cambiaron. Esa noche una fuerte tormenta causó inundaciones significativas en el área. El antiguo sistema de drenaje del sótano falló y el agua comenzó a filtrarse rápidamente. Cuando Sinclair bajó a la mañana siguiente para llevar comida a las monjas cautivas, encontró el sótano completamente inundado. Las 3 hermanas habían perdido la vida, atrapadas en la oscuridad mientras el agua subía inexorablemente a su alrededor. El padre Blackwood, calculador incluso frente a la tragedia, vio una oportunidad en el desastre. Ordenó a Sinclair que sellara permanentemente la entrada al sótano inundado, convirtiéndolo en la tumba no marcada de las 3 monjas. Luego anunció al personal y a los niños que las hermanas habían sido llamadas repentinamente para servir en una misión en el extranjero. Una historia que nadie cuestionó dada la autoridad absoluta que Blackwood ejercía sobre el orfanato. En las semanas siguientes, Blackwood se aseguró de que todas las posesiones personales de las monjas fueran empacadas y aparentemente enviadas a ellas, eliminando cualquier rastro de su presencia. Solo el diario de la hermana Agnes escapó a este destino, oculto en el compartimento secreto bajo el altar por la propia Agnes como una precaución, un testimonio silencioso que esperó pacientemente durante 6 décadas para ser descubierto. Michael dejó que las páginas del diario descansaran mientras procesaba la horrible verdad. El sonido de la lluvia contra las ventanas ahora parecía un eco de aquella tormenta fatal, un recordatorio de las monjas atrapadas en la oscuridad mientras el agua subía a su alrededor. En el silencio de su oficina casi podía escuchar sus últimas oraciones, sus llamadas de auxilio que nadie había escuchado. Y luego estaba la revelación más personal en la carta de Sinclair. Su madre adoptiva, Mary, había sido una de las niñas vendidas a través de esta red de adopción ilegal. Sus verdaderos orígenes, su verdadera identidad, habían sido borrados por los mismos hombres responsables de la muerte de las 3 monjas. Michael era el nieto de una familia que nunca había tenido la oportunidad de conocer, vinculado por sangre a personas cuyos nombres y rostros habían sido borrados de los registros oficiales. El crujido final de la carta al doblarla resonó en la pequeña oficina como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Con la llave que Sinclair había incluido en el sobre, Michael ahora tenía los medios para confirmar la última parte de la confesión. El antiguo sótano sellado, según Sinclair, aún existía, oculto detrás de una pared falsa en lo que posteriormente se había convertido en un armario de suministros. Y allí, preservados por el agua fría y la falta de oxígeno, estarían los restos de las hermanas Agnes, Catherine y Elizabeth, esperando ser descubiertos y finalmente recibir un entierro adecuado. Los días siguientes se desarrollaron como un torbellino de actividad, mientras la verdad largamente enterrada emergía a la superficie después de 6 décadas de silencio. Michael, siguiendo las instrucciones en la carta de Sinclair, dirigió a un pequeño equipo de la policía y forenses al área del antiguo sótano. El sonido hueco de los martillos derribando la pared falsa reverberó por los pasillos abandonados del orfanato, un eco fantasmal que parecía despertar a los espíritus largamente dormidos del edificio. Cuando finalmente penetraron la barrera, el olor a humedad y decadencia escapó como un suspiro largo tiempo contenido. Tal como Sinclair había descrito, el sótano inundado había preservado parcialmente los restos de las 3 monjas. Sus hábitos, aunque deteriorados, aún eran reconocibles, y cada una todavía llevaba su crucifijo, símbolos silenciosos de la fe que habían mantenido hasta el final. El sonido de botas sobre el suelo húmedo y el murmullo respetuoso de los oficiales creaban una extraña procesión mientras los restos eran cuidadosamente recuperados. La noticia se extendió rápidamente por St. Ambrose y más allá. Los medios de comunicación descendieron sobre el pequeño pueblo, las luces de las cámaras iluminando rincones que habían permanecido en la oscuridad durante décadas. Los pocos residentes ancianos que recordaban a las monjas fueron entrevistados, sus recuerdos borrosos ahora revaluados bajo la nueva y terrible luz de la verdad. El crujido de micrófonos y el constante chasquido de cámaras crearon una cacofonía moderna que contrastaba fuertemente con el silencio que había envuelto el misterio durante tanto tiempo. Robert Sinclair falleció 3 días después de que
Michael recibiera su confesión llevándose a la tumba los detalles más minuciosos de la operación, pero la investigación continuó, alimentada por los meticulosos registros que la hermana Agnes había mantenido y la evidencia recuperada del sótano. Los archivos sellados fueron abiertos, expertos forenses examinaron documentos antiguos y gradualmente el alcance completo de la red de adopciones ilegales comenzó a revelarse. Se descubrió que más de 200 niños habían sido colocados con familias a través de este esquema ilegal entre 1955 y 1975. Algunos habían sido verdaderos huérfanos, pero muchos otros habían sido separados de familias pobres mediante engaños o coerción. El dinero había fluido libremente, enriqueciendo al padre Blackwood, a Sinclair y a una red de cómplices en hospitales, servicios sociales y el sistema judicial. Para las familias adoptivas, muchas de las cuales no habían sido conscientes de la naturaleza ilegal de las adopciones, la revelación trajo conmoción y confusión. Algunos se negaron a creer las acusaciones, insistiendo en que sus adopciones habían sido completamente legítimas. Otros, enfrentados con evidencia irrefutable, luchaban por reconciliar el amor que sentían por sus hijos adoptivos con la terrible verdad sobre cómo habían llegado a sus vidas. Las conversaciones dolorosas llenaron hogares elegantes en toda Luisiana y más allá, mientras padres envejecidos buscaban las palabras para explicar verdades que ellos mismos apenas comenzaban a comprender. Para los ahora adultos que habían sido adoptados a través de este sistema, el impacto fue aún más profundo. Algunos descubrieron que tenían hermanos y hermanas de los que habían sido separados intencionalmente. Otros aprendieron que sus padres biológicos no habían muerto o los habían abandonado voluntariamente, como se les había dicho, sino que habían sido manipulados para renunciar a sus derechos. El suave sollozo de reuniones largamente postergadas y el susurro de historias familiares siendo reescritas llenaron salas de estar y cafeterías mientras estas verdades salían a la luz. Mary Devereaux, la madre de Michael, recibió la noticia, con un silencio inicial que gradualmente dio paso a una determinación tranquila por descubrir su verdadera identidad. Los registros indicaban que había nacido como Sarah Jenkins, hija de una joven madre soltera de un pequeño pueblo al norte de Nueva Orleans. Con la ayuda de investigadores y bases de datos de ADN, eventualmente localizó a un medio hermano, que nunca supo que tenía. El sonido de sus voces, tan similares a pesar de una vida de separación, resonó con una familiaridad que trascendía los años de distancia. La Iglesia Católica respondió con horror y vergüenza ante las revelaciones. El arzobispo de Nueva Orleans emitió una disculpa formal, reconociendo el sufrimiento causado y prometiendo transparencia total en la investigación en curso. Se estableció un fondo para ayudar a los adoptados a localizar a sus familias biológicas y para proporcionar asesoramiento a todos los afectados por el escándalo. El suave susurro de oraciones y el sonido solemne de campanas marcaron los servicios conmemorativos celebrados en honor de las hermanas Agnes, Catherine y Elizabeth, ahora reconocidas como mártires que habían dado sus vidas intentando proteger a los niños bajo su cuidado. Para Michael, el descubrimiento transformó no solo su comprensión de su historia familiar, sino también su sentido de propósito como sacerdote. A medida que leía y releía el diario de la hermana Agnes, encontró en sus palabras una devoción inquebrantable a la verdad y la justicia que resonaba profundamente con él. El suave roce de las páginas bajo sus dedos se convirtió en un recordatorio constante del poder de la verdad para emerger, incluso después de décadas de oscuridad. Los planes para demoler el orfanato San Judas fueron suspendidos temporalmente. En su lugar, antes de que la estructura fuera finalmente derribada, se decidió que una parte sería preservada como un memorial para las 3 monjas y los niños cuyas vidas habían sido afectadas por los eventos que habían ocurrido dentro de sus paredes. El sonido de martillos y sierras eventualmente dio paso al silencio respetuoso de un espacio sagrado, donde las personas podían venir a reflexionar sobre el poder del coraje, el costo del silencio y la persistencia de la verdad. Un año después, Michael Devereaux se paró frente a la pequeña capilla que había sido preservada del antiguo orfanato San Judas. El resto del edificio había sido demolido, dando paso a un centro comunitario moderno que ahora servía a las familias de St. Ambrose. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales restaurados, proyectando patrones de luz de colores sobre 3 sencillas placas de bronce que honraban a las hermanas Agnes, Catherine y Elizabeth. Alrededor del altar de mármol original, ahora restaurado a su antiguo esplendor, se reunían regularmente personas de toda Luisiana y estados vecinos. Venían a rendir homenaje a las monjas que habían sacrificado sus vidas por la verdad y a reflexionar sobre las complejas historias familiares que habían sido reveladas en el año transcurrido.
El diario de la hermana Agnes, cuidadosamente preservado y digitalizado, ahora descansaba en una vitrina de cristal, sus páginas abiertas, para que todos las vieran, un testimonio de coraje que había esperado pacientemente para ser descubierto. Para Michael, el viaje apenas comenzaba. Había conectado con parientes que nunca supo que existían, aprendido sobre una herencia que había sido ocultada y encontrado un nuevo propósito en ayudar a otros a navegar las aguas turbulentas de cientos identidades recientemente descubiertas. La verdad había traído tanto dolor como sanación, tanto cierre como nuevos comienzos. Mientras miraba las placas conmemorativas brillando suavemente en la luz moteada, Michael reflexionó que algunos secretos están destinados a ser revelados, sin importar cuánto tiempo permanezcan ocultos, y que incluso las voces silenciadas hace mucho tiempo pueden eventualmente encontrar una manera de ser escuchadas.